¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Y tal como se los prometimos, como lo hemos venido anunciando incluso en redes sociales, pues hoy, la entrevista de hoy en Cara a Cara rompe con una dinámica especial. Siempre hemos invitado a los candidatos, a los políticos, para hablar de su campaña política. Y habrá un poco de eso, pero no es directamente la entrevista que ustedes verán hacia allá, el examen de propuestas, digámoslo así, que tendrán cada uno de los candidatos. Hoy vamos a ver, Guatemala está en una crisis institucional muy profunda, en donde se está cuestionando seriamente al presidente de la República. ¿Qué cuestionando? Se le está pidiendo la renuncia al presidente de la República y ha renunciado ya la vicepresidenta Roxana Valdetti, hoy ex vicepresidenta, ya se nombró un nuevo presidente. Pero, ¿dónde están los políticos? ¿Qué pasa cuando los guatemaltecos se reúnen y dónde están los políticos? Así es que para hablar de esto habíamos invitado a Sandra Torres, a Suri Ríos y también a Roberto González, de los cuales solo obtuvimos hoy la presencia de Roberto González. Declinaron tanto Sandra Torres como Suri Ríos. Muchas gracias a Roberto González por estar con nosotros por acá. Bueno, es una entrevista, usted ya conoce un poco la dinámica de todas estas cosas, ya lo platicamos en algunas ocasiones. La política anda perdida. Los guatemaltecos están hartos de la política. La gente está saliendo a la calle a pintar y a quitar los símbolos de los partidos. Están hartos de los políticos. ¿Qué están haciendo los políticos? Bueno, yo creo que se desnaturalizó la función política, la función pública. Las elecciones pasadas, 8 de cada 10 personas, sobre todo de clase media, que es la que exitosamente ha manifestado su repudio a ese tipo de abusos, a ese tipo de actitudes con respecto al gobierno y a la política en general, se tuvo una gran expectativa. Y lo que hemos visto es que en todas las instituciones, en el Congreso de la República, en el Ejecutivo, no se dieron respuestas a la población y las expectativas, siendo tan grandes, el rebote hoy en día de esa manifestación es inmenso. Ahora, los políticos hoy en día tampoco están dando respuesta a eso. Ustedes que aspiran a la primera magistratura, tampoco nos están dando muchas respuestas. Vea, yo tengo algunas cosas acá para ilustrar todo esto. Cuando a mí una campaña política viene y me presenta esto como argumento de campaña, que además pues tiene una prohibición legal, sí, porque es un símbolo patrio, perdón, pero esto es para llorar. Esto es para llorar. ¿Cómo puede ser esto? Esto no es un argumento de política seria. Cuando alguien me presenta, y queríamos tener por acá, el bisturí, que con esto vamos a rescatar al Estado, pero no me está diciendo qué, no me está diciendo absolutamente nada. Esta es otra de las campañas. Cuando alguien me dice que pues es una oportunidad, y bueno, perdone, pero tampoco se va a salvar. A ver, aquí le tengo la suya. Esta fue la más difícil. Se rebalsó el vaso. A ver, esto no es... Ahí está el ratón. Esto no es un argumento para presentarle a los guatemaltecos. Ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, y menos en un momento de crisis. Mire, yo pienso que en el caso de la bandera, no solo está penado, sino que es de mal gusto, y utilizar un símbolo patrio que es prácticamente de todos los, no prácticamente, es de todos los guatemaltecos, es una profanación a la patria, y por eso está penado. Y por eso el Tribunal Supremo Electoral acertadamente prohibió el uso de un símbolo patrio. El resto yo le diría que, pues, salvo de las propuestas de las vallas de la candidata de la UNE, son metáforas. Tanto el bisturí como lo que estamos viendo aquí son metáforas, que son maneras de comunicar en cierta forma mensajes que se necesitan en la comunicación. Por ejemplo, la metáfora de rebalsar el vaso pretende de forma desagradable, porque los problemas son desagradables, la corrupción es desagradable, la mentira es desagradable, la violencia, la miseria, que entre otras cosas corresponde a esta campaña que usted está mencionando, José Eduardo,
son las maneras de transmitir sentimientos y lograr cabalmente transmitir coincidencias. Sentimientos, pero no le estamos transmitiendo a la población una propuesta seria. Y fíjese que en este caso de esta campaña surge en un momento coyuntural. Surgen las protestas, surgen el renuncia, surge esto, y entonces se rebalsó el vaso. Y sale usted enojado diciendo que se rebalsó el vaso. Un poco oportunista el asunto, fíjese porque el vaso se venía rebalsando desde hace ratos. ¿Por qué no sale un político diciendo eso antes? Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Lamentablemente desde hace rato para algunos, para muchos ahora verdaderamente han manifestado eso y ha sido parte del éxito de la sociedad. Porque hace 2 años yo en lo personal tomé la decisión de dejar la ruta, por ejemplo, de la alcaldía de la capital, una decisión muy difícil, precisamente porque en mi tribulación interna de una persona política que conoce lo que está sucediendo en el país y que tiene información del desastre que se estaba llevando en este gobierno y sobre todo de ver el futuro de mis propios hijos en juego, y sabiendo que en las elecciones venían candidatos ya con mucho dinero, que no tienen los propósitos de cambiar lo que estaba viendo, tomé una decisión yo en lo personal basada en ese rebalse. Yo le entiendo eso. Lo que le quiero decir, José Eduardo, pero es lo siguiente, no nos está proponiendo nada. No, pero es que todo tiene su momento. Y lo que le quiero decir, porque lo que le respondo es respecto al oportunismo. Yo vengo sintiendo esto desde hace mucho tiempo. Y lamentablemente parte de la frustración que sentía hace 2 años es que los niveles de popularidad y la percepción y la fachada del gobierno no era la que correspondía a la información que uno tenía. Si usted nota los campos pagados que, por ejemplo, yo expuse de forma pública respecto a bonos, respecto al presupuesto, de la forma que eligieron al organismo judicial, el Contralor y muchísimas acciones políticas de este gobierno y del Congreso de la República, usted ve exactamente ese vaso con esa rata expresada en esos campos pagados. Y sobre todo usted me decía, bueno, ¿qué tipo de propuestas hacemos? Hace 15 días hice yo una manifestación pública en una en una conferencia de prensa, haciendo una propuesta de 9 puntos anticorrupción, de probidad y de transparencia muy concreta, porque creo que de la manifestación se debe pasar a la manifiesta acción, y la acción de cambiar de fondo todo esto es por la vía de cambiar las reglas del juego, sobre todo en el Congreso de la República. Vamos a ir sobre eso, yo entiendo también, TV Azteca cubrió ampliamente esa conferencia que yo hice, porque vamos en la misma línea. Siempre cubrimos a todos. Ahora, no podemos solo quedarnos en el rechazo, sino que dar acciones para adelante. Es justamente el cuestionamiento de hoy. Yo creo que todos los guatemaltecos se preguntan dónde están los políticos, pero ¿sabe qué? Es aún más triste, me estoy quedando muy corto. Hoy los guatemaltecos están aborreciendo a los políticos. Hoy los guatemaltecos están aborreciendo a los políticos y la política, y eso es un hecho. Y cuando fuimos a esa manifestación en el parque, pues pudimos atestiguar, sí, el rechazo a uno en especial, pero a todos en general. Entonces, vamos a hablar de esto con detenimiento cuando regresemos de esta pausa. Vamos a la pausa. Continuamos acá en Cara a Cara, estamos con el candidato Roberto González, quien hace política por estos días. Así es que también teníamos 2 invitadas más que no vinieron, Suri Ríos, Sandra Torres, ya lo hemos dicho, declinaron estar por razones de agenda, dijeron ellas, estar por acá. Sin embargo, el cuestionamiento es un análisis, ¿qué está pasando con la política? Y muchas gracias por venir. No, para usted nada, vino, José muchas Eduardo. gracias. No, aquí estamos. Usted sabe cómo son las entrevistas acá. A ver, seguimos con esto. A ver, los guatemaltecos en este momento necesitan luces y se supone que para eso es la política. Ok, hablemos de la ley electoral y de partidos políticos, porque nada bueno va a salir en las elecciones si no tenemos verdaderamente una ley electoral seria, una ley electoral donde haya democracia en los partidos, donde las elecciones de diputados y del presidente no debiesen de estar coincidiendo, donde esa lista nacional ya es ridícula, los guatemaltecos votan de automático por eso. Son cosas que son emergentes y yo no veo a los políticos hablando sobre eso, todo lo contrario.
Yo veo a los políticos diciendo, sí, queremos reformas a la ley electoral. Ahora las campañas las tiene que pagar el Estado. Ajá. Encima de todo les tenemos que pagar nosotros las campañas. No, no puede ser así. ¿Qué es lo que está pasando? Mire, es una mezcla de factores, José Eduardo. Unas son derivadas de la ley, otras de la voluntad política que pudieran tener los miembros de los partidos políticos. Porque no todo es excusarse en la ley, mucho se puede hacer con voluntad y vocación. Por ejemplo, nosotros en el partido Creo nos hemos autoimpuesto en los estatutos del partido que el secretario general, por ejemplo, del partido no dure más de 2 años. Yo lo fui y no lo volveré a hacer más. El primero que cuando fundamos Creo fue otra persona, fue Rodolfo Noitze, y hoy es Richard Lee. ¿Por qué? Porque son mecanismos que nos van pretendiendo hacer una institución más sana, que no haya ese caudillismo, que no sean dueños de los partidos. Eso no tuvimos nosotros que escudarnos en que cambie la ley de electoral y de partidos políticos para hacerlo. Obligarnos también a tener solvencia de formación del partido. ¿Para qué? Para 2 cosas. Primero, para preparar a nuestros funcionarios a ser mejores gobernantes. Segundo, para que tengan convivencia, para que sean compañeros de clase y vayan de alguna manera convirtiendo su jerarquía de valores en algo parecido, y que sean como que ovejas del mismo rebaño, porque después en el gobierno, donde hemos tenido oportunidad algunos de nosotros de estar, las diferencias de ideología, de filosofía, se vuelven tremendamente importantes. Detengamos un poco ahí. Habló usted de 2 puntos importantes en los partidos políticos. Uno, democracia interna, que no haya dueños de partido. Perdón, pero todos los guatemaltecos sabemos que todos los partidos tienen dueño. Todos tienen dueño. Usted es el dueño de Creo. Usted es reputado como el dueño de Creo. Ahora, no existe un proceso interno democrático en los partidos para verdaderamente elegir a un candidato y quién es el que debe ser el candidato presidencial. El que pone la bolsa de plata más grande, ese es el que se lleva el premio mayor. Eso está pasando. Que yo no fui candidato presidencial porque puse la plata más grande, al contrario, tenía sobre la mesa el costo de oportunidad más alto. O sea, yo hubiese optado por mi particular usted niega que los partidos tienen dueño. Yo, en el caso de Creo, estoy convencido de que ha sido absolutamente un equipo desde que se formó con una meritocracia. Una meritocracia que obedece a criterios muy claros. ¿Cómo es posible que el candidato presidencial pasado de ustedes dijo totalmente lo contrario? Dijo que usted era el dueño del partido en una entrevista. Bueno, fui parte de los que fundaron el partido. Él llegó en el momento electoral antes, tuvo una decisión de participar por última vez electoralmente y fue una decisión que se le aceptó. Y evidentemente ya había participado en 2 elecciones anteriores y se le respeta su decisión personal. Yo sé que estoy martillando mucho sobre usted y es injusto porque no vinieron las otras 2 personas. Que no hayan venido. Mire, usted se rige por normas y eso se le llama meritocracia. ¿Cuáles son los criterios que nosotros utilizamos para ser dirigente partidario o eventualmente ser candidato? 4 criterios muy simples. Primero, el tiempo invertido en el proceso y el compromiso que se tiene con el partido. Segundo, la intelectualidad, porque de nada sirve todo el tiempo de estar en un partido si la formación y la formulación de ideas y estrategias no viene. Y eso es otro criterio. Tercero es el dinero. Nada se materializa y todo se queda en el abstracto si no hay aportes materiales que lo consigan. Lo que no es virtud es que solo por dinero o solo por los títulos o solo porque hay una persona que tiene todo el tiempo del mundo en un partido vaya a ser dirigente o vaya a ser candidato. Y el cuarto, José Eduardo, es un tema de liderazgo, porque un partido político, la naturaleza es alcanzar el poder y uno necesita adeptos que se sumen a la causa y al mensaje. Entonces el liderazgo de poder atraer a otras personas e inspirarlos es fundamental. Y hay personas que tienen el dinero, que tienen el tiempo, que tienen los títulos, pero no tienen el liderazgo. Y por eso es que muchas veces en las elecciones se jalan a alcaldes, por ejemplo, de forma no virtuosa, de forma espuria, para sumar votos. Ese tipo de prácticas no las hemos practicado nosotros. Hasta el último de los guatemaltecos bien informados sabían de antemano, desde hace ya bastante tiempo, que usted iba a ser el candidato presidencial de Creo, que Manuel Valdizón iba a ser el candidato del líder, que Sandra Torres iba a ser el candidato de la UNE. O sea, para mencionarle ejemplos, pero si eran gallos cantados, eso no es producto, no es producto de la democracia. Mire, no corresponde a la realidad. Yo no me encuentro a
si no son 10 personas o 20 personas al día que no me consultan por qué la opción de la alcaldía de la cual yo había trabajado con mucha pasión se dejó. Usted le diría a los guatemaltecos... O sea que ninguna persona en su sano juicio, creo yo, esperaba que yo fuera candidato presidencial hasta hace 2 años atrás. Perdón, era gallo cantado. ¿Sí? Ya era cantadísimo, usted, todos sabíamos gente. eso. A ver, segundos, sí. ¿Usted le diría a los guatemaltecos, en Creo hay democracia interna? Hay un grado de democracia interna. No, un grado no. ¿Hay o no hay democracia interna? Que sí. Y se lo doy con No, pero es que dígame categóricamente. Yo fui el dueño del partido, yo fui el primer secretario general de Creo. No fui el primer secretario. Tampoco los soy el secretario general de Creo. Respuestas categóricas, pero bueno, entiendo eso porque... Respuestas categóricas con hechos. Respuestas categóricas con hechos. Yo creo que hace 2 años una de nuestra misión era conseguir un candidato presidencial. Era importantísimo para nosotros eso. Voy a tener que ir a una pausa. No. Hechos concretos que demuestren precisamente esas filosofías y ideología aplicada. Le estoy dando ese ejemplo. Sí, pero... 2 hechos concretos. A ver, los guatemaltecos sabemos créame que yo hubiera querido alejar ese cáliz. Mire, usted le dijo eso a los guatemaltecos decidirán si le cree o no. Sí, pero yo tengo mis dudas por no decir no le creo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Bueno. Que si usted tiene la premisa, o sea, si usted la premisa es todos los partidos como axioma tienen dueño, definitivamente es muy difícil. Como está la ley, sí, todos los partidos tienen dueño. No es la ley, José Eduardo. Eso no es un tema de ley, es un tema incluso de voluntad, porque nosotros nos hemos autoimpuesto eso. Lo que yo le quiero decir es que es muy fácil para el político criticar que la ley no está. Es muy fácil, yo se lo digo. Muchas de las cosas que no se hacen en Guatemala es porque de forma haragana o muy conveniente, uno dice que la ley es la que no permite hacer muchas cosas. Vamos a ir a una pausa y regresamos discutiendo esto y muchos otros temas. Vamos a la pausa. Campo Pagado. Continuamos entonces en Cara a Cara con el candidato de Creo, Roberto González. Estamos hablando de política, de lo que está pasando con los guatemaltecos que están aburridos de la política y de los políticos y de todo esto. Yo quería saber esta noche qué significaba este instrumento, el bisturí. Yo quisiera saber que me explicara Suri Ríos qué es la propuesta que puede haber detrás de ofrecer un bisturí. Y en este caso también quería saber cuáles eran las oportunidades realmente, y no las generalidades, sino las oportunidades en concreto, porque estamos en un momento en que los guatemaltecos se merecen verdades y cosas muy claras. Bueno, mucho que decir y pocos minutos. Primero, quiero decirles que estoy enviando nuevamente una invitación pública aquí, a ver si lo pueden enfocar, a ver, una invitación pública tanto a Suri Ríos como a Sandra Torres para que platiquemos de política y platiquemos de la crisis y cuáles son las ofertas, qué es lo que proponen, porque esto es muy importante. Yo me quedo con las dudas estas de qué significa el bisturí y las oportunidades. Así es que quiero saber eso. Así es que aquí se va y ya, se fue el mensaje. Así que esperamos tenerlas por acá. Sigamos esto. Primero, una invitación también a Roberto González. Vendrá el momento en el que ya tenemos listadas las entrevistas y obviamente el examen de lo que son todas las propuestas acá en Cara a Cara. Así es que invitadísimo de antemano. Muchísimas gracias, José Eduardo. Aquí voy a estar puntualmente como hoy. Bien, platicando de esto, una de las cosas que me interesó, que también mencionó, fue lo del asunto de ideología. A ver, si en algún momento en la historia de Guatemala los partidos no tienen ideología, es hoy. ¿Cuál ideología? Es que los guatemaltecos no sabemos quién es qué. Mire, ha perdido mucho la noción en el mundo en general del aspecto de diferenciación ideológica. Era más fácil cuando el mundo de alguna manera se dividía entre más Estado, que era el comunismo, y más mercado o más libertad, que era el liberalismo. Eso dividió al mundo en derecha, izquierda, Guerra Fría. Hoy es complicado porque ya se ha aceptado muchísimos roles del gobierno y de la sociedad
que va dando matices. Unos son más conservadores en temas de familia, otros son más conservadores en temas económicos, de filosofía económica, otros temas más republicano, que ha subido un poco de tono en nuestro país. Es complicado. Yo no se lo atribuyo únicamente a Guatemala. Es muy complicado ahora diferenciarse ideológicamente. Si es complicado en el terreno político, imagínese para el votante. El votante no tiene luces de si vota por Roberto González, ¿a qué realmente nos vamos a tener? Lo que sucede es que uno debe ser muy congruente con lo que uno vende a la sociedad de alguna manera cuando está en procesos electorales, y ser muy congruente y muy consecuente. Eso le va determinando el carácter y a la gente dar más certeza, como usted dice. Ahora, ¿no es producto de ese marketing político el hecho de que se rebalsó el vaso, el hecho de presentar un bisturí, el hecho de que me toca, o simplemente decir que soy la oportunidad? No. Como repito, muchos de estos son metáforas que uno pretende hacer como analogías, son parábolas. Nosotros, nuestro Señor, lo vimos cabalmente dar parábolas explicando con talentos, con sembrados, con muchísimas cosas, para que uno transmita cierta comunicación con su limitación. Uno no a través de un sentimiento va a dar argumentalmente la solución de un problema determinado amplio. No lo tiene usted de ninguna manera como posibilidad en 15 segundos o 30 segundos que dura un spot en televisión. Es imposible. Uno tiene unas fases en una campaña. Por ejemplo, nosotros transmitimos muchas veces sentimientos, utilizamos mucho lo lúdico, las metáforas, pero obviamente hay momentos en donde se exponen los planes. Por ejemplo, todos los días. De hecho, vengo de una reunión cabalmente de 2 horas, donde la gente, así como usted, José Eduardo, le hace un privado a uno con determinados temas, y uno se explaya y tiene la posibilidad. Ahora, añoramos como sociedad. Eso es para grupos pequeños. Sí. Eso no llega a la gente, la gente no sabe. Pero los programas, por eso es que uno debe venir a estos programas. Porque precisamente en los programas que tienen un poco más de profundidad es donde se busca cabalmente esa diferenciación. Se aprecian valores, se aprecia carácter, se aprecia filosofía. ¿No cree usted que este momento de la historia del país es como para que verdaderamente se dé luces sobre esta crisis y cómo salir de ella? Porque la crisis no se refiere solo a Otto Pérez Molina. No, mire, la crisis es más. La crisis es sobre el Congreso de la República, sobre la Corte Suprema, sobre prácticamente todas las instituciones y sobre ustedes los políticos. Mire, yo le diría que hay un denominador común. El denominador común aquí es una crisis de moral, es una crisis de ética, es una crisis de principios y de valores. Es de entender que el servicio público es un buen lugar donde enriquecerse y llegar de forma corrupta a volverse millonario. Eso es lo que se convirtió la política. Pero la política no es mala en sí mismo, al contrario, debería ser la profesión más noble, porque se supone que llega gente a solucionar problemas o iniciar la solución de problemas y devolverle a los guatemaltecos que pagan con sus impuestos ese servicio durante 4 años o eventualmente los que correspondan a la ley. Pero hoy por hoy el paradigma de volverse uno político es buscar el atajo para enriquecerse. Al final entonces es una naturaleza de por qué uno va a servir. Ahora, no es solo termino una cosa, porque cuando habla de los planes, muchas veces yo le puedo recitar temas de salud, de educación, de seguridad, de infraestructura, lo que usted necesite, pero si en el fondo soy un pícaro, yo muy bien le vendo los planes, pero después llego a otra cosa, que es parte de lo que ha sucedido. No hablo de los planes, no hablo de los planes. Aquí todos han presentado planes y han presentado unos grandes libros. No, yo hablo de ofertas concretas. Voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Esos son los planes, se soluciona aquí, se soluciona allá. Esos son los planes. Los planes son aquellos libros enormes. Por eso, pero ahí es donde usted pone las estrategias y las metas en un tiempo determinado y valorado. Le voy a poner un ejemplo. Otto Pérez Molina ofreció la pena de muerte y vea usted,